Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. Con ustedes, su excelencia reverendísima Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Bienvenidos una vez más, la voz del obispo Antonio Camilo González en el aire. Señores, contentos, excelencia, teníamos 2 o 3 días que no nos veíamos. Así es, sí, y es muy hermoso porque vamos a tratar un tema muy interesante en esta comparecencia por televisión. Y la voz del obispo siempre nos hace falta. ¿Cómo tú estás? Bien, Monseñor, alegre de poder saludarle una vez más. Igualmente. Juan también. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Amén. Porque al fin y al cabo, la voz de María es una obra de Dios, una inspiración buena que estamos llevando a cabo y que tiene bastante aceptación de parte de la gente. Por todas partes que yo voy, siempre la gente me dice, ay, pero yo lo veo todos los días. Digo, no, todos los días. No. Pero así es, con mucho gusto y mucho cariño, pues estamos una vez más en contacto con la Iglesia Dominicana y también con todo el pueblo de Dios. Así es. Vamos a iniciar con una oración. Claro que sí, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué mejor oración que la oración que fue el programa de Jesucristo? Esbozado en esa oración tan importante que todos sabemos que es el Padre Nuestro. Vamos a invocar a Dios para que también la voz de María y también la voz del obispo, por tantas emisoras y tantos canales de televisión, se transmite, pues también sea una obra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos muy contentos porque estamos tratando hoy, vamos a tratar el tema de la Conferencia Episcopal Dominicana. Celebra 56 años la Conferencia Episcopal Dominicana, y para nosotros es motivo de alegría poder nosotros tratar este tema, hablar un poco sobre la conferencia, sobre las actividades que realiza la conferencia, porque hablando de ello, estaríamos hablando de la institucionalidad de nuestra Iglesia Dominicana, ¿verdad que sí? Así es, y sobre todo porque recientemente, la semana pasada, tuvimos el plenario. Todos los años los obispos se reúnen con cierta regularidad, cada 2 meses, pero una mañana, para tratar los temas de la Iglesia y examinar cómo van caminando las cosas, dándole sentido de unidad, porque aunque somos, vamos a decir, muchas diócesis en el mundo, pero es una unidad, la unidad de la Iglesia. Por eso se reúne la Conferencia del Episcopado Dominicano durante todo el año, cada 2 meses más, a no ser que haya alguna, vamos a decir, ocasión que lo amerite y se improvisa una reunión para responder al momento. Pero también cada 2 meses y todos los años, en el mes de julio, se tiene lo que se llama el plenario de la conferencia. Todos los obispos se reúnen y examinan también los problemas de la Iglesia, hacen los informes para dar sentido de unidad, y todo eso, el Plan Nacional de Pastoral. En fin, es una riqueza
Estamos muy agradecidos de nuestros obispos, aunque yo soy obispo, pero estamos agradecidos, ¿no? Yo me siento iglesia, servidor de la iglesia. Y mi alegría es servir. De modo que qué bueno poder dedicar este programa para que la gente también ore por los obispos, no solamente de su diócesis, sino también de todo el pueblo dominicano. Así es, monseñor. ¿Y qué le parece si de inmediato recordamos el resumen del programa anterior? Porque la voz del obispo se caracteriza por eso, por siempre llevarle a ustedes siempre algo nuevo. Así que recordemos el resumen del programa anterior. Hoy hay un palo y es grande, Celeste. JMD, Jornada Misionera Diocesana. Sí, así es, porque la iglesia fundamentalmente es misionera. Hay que volver a nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Vienen cosas muy bellas para la ciudad de La Vega y todos sus alrededores. JMD La Vega 2018. Le damos la bienvenida al padre Francisco Antonio Jiménez, nuestro querido padre Eduardo, y al padre Michel también. Pero tenemos aquí una embajada que ha venido del reino de los cielos. Cuando hablamos de lanzamiento, pensamos en la voz del obispo. Este mensaje del obispo es precisamente lo que expresa lo que quiere ser la JMD. Me siento feliz de que 30 grupos y movimientos de nuestra diócesis, junto a otras instituciones, se hayan unido para realizar esta jornada misionera diocesana. Será una jornada de oración, de evangelización y concientización. Que todos sean uno para que el mundo pueda creer. A despertar la iglesia, tratando de aplicar la encíclica del Papa, ¿verdad? Que la iglesia debe salir, la alegría del evangelio. UNILCA, que es la unión de todos los movimientos apostólicos de la iglesia, unidos todos, han creado un evento grande, llamada Jornada Misionera Diocesana, La Vega 2018. No pierda el tiempo, aproveche el momento, no deje que se acabe este avivamiento, que Cristo está vivo, créeme, no miento, y le baile, cambió mi lamento. Éxito, éxito. Y el éxito será la unidad en la diversidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Amén. JMD. ¡Allá estamos! Gracias por seguir con nosotros y de inmediato recordemos las redes sociales de la voz del obispo Monseñor Antonio Camilo González. La voz del obispo está en las redes sociales. Síguenos en Facebook, mira las fotos en Instagram. También estamos en Twitter. Mira nuestros videos en YouTube. Encuéntranos como La Voz del Obispo para que estés en contacto con Monseñor Antonio Camilo González. Sigan con nosotros porque al regresar tenemos mucho más contenido aquí en La Voz del Obispo Monseñor Antonio Camilo González. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo llega a ustedes gracias a Hiper Vega Real, Ucatesi, Muebles Rufinos, Insecon Computadoras, Cooperativa Vega Real, Superempo, Abonap, W Cruz Auto, Odalis Motors, ya estamos de vuelta. La Voz del Obispo Antonio Camilo González.
Continuamos con más de la voz del obispo Antonio Camilo González. Ya decía su excelencia que estamos tratando un tema muy interesante. Yo creo que es un tema, de todos los temas que hemos tratado, excelencia, es uno de los temas más interesantes, digo yo. Hay muchos que tienen un orden de prioridad, pero para mí este tiene una prioridad enorme, sobre todo porque estamos hablando de la institucionalidad de nuestra iglesia dominicana. Hablar de la iglesia dominicana, a propósito de de que nuestro programa llega fuera del país, de que muchas personas nos siguen en otros países y que siempre reportan sintonía cada semana. A propósito de esto, hablar de la iglesia dominicana es hablar de la iglesia primada de América. O sea, la primera iglesia del Nuevo Mundo, de toda América. Entonces, hablar entonces también de la Conferencia Episcopal Dominicana, estamos hablando de la institucionalidad de la primera iglesia del Nuevo Mundo. Así es. Y es importante señalar que en todas las naciones hay una conferencia de los obispos. Conferencia que no significa como una presentación de un mensaje, dar una conferencia en una universidad, sino conferencia es reunión, reunión. Y los obispos a nivel personal atiende cada uno su diócesis con una responsabilidad también frente a Jesucristo, frente a la historia y frente al Papa, porque estamos en comunión con el Papa. Y la reunión de la conferencia, es decir, ese conglomerado de los obispos de cada país, responde a ese deseo y a esa, que en el credo decimos, creo en una iglesia católica, apostólica, una santa católica y apostólica. Quiere decir que la unidad, esa unidad que tiene también que partir de la familia, después de la comunidad parroquial, después de la zona pastoral, después en la diócesis o la vicaría y diócesis y arquidiócesis. De modo que es responder al llamado de Cristo, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos una sola cosa con el Espíritu Santo. De modo que la iglesia tiene que ser una, es una cualidad importante y la manifiesta a través de la organización. Entonces, importante, tengo aquí vamos a decir, como la historia de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que tiene 56 años de existencia, vamos a decir oficialmente. Ya en tiempo de Trujillo también se hizo necesario para poder enfrentar de una manera solidaria con el pueblo dominicano. Los obispos se reunían y no solamente cada uno atacaba por su lado, sino que de una forma unida a través de un pronunciamiento que fue el 25 de enero del año 1960. La Iglesia le presentó a Trujillo ante las necesidades y las presiones y en fin, las prisiones también de mucha gente, muchos jóvenes. Entonces la Iglesia respondió con una proclama, con una carta pastoral que la gente no sabía mucho. Incluso yo recuerdo que después la gente le tenía como temor, sobre todo ciertos medios que eran muy reaccionarios, pues tenían cierto temor de hablar de pastoral. Ay, no hable de pastoral porque eso es como tumbar gobierno. Y no, la pastoral viene de pastor. Los pastores son los obispos y los pastores pues guían a sus ovejas por mandato de Cristo. El buen pastor se interesa y da su vida por las ovejas. También en la época de Trujillo muchos tuvieron que casi dar su vida o por lo menos poner en riesgo su propia vida. De modo que la Conferencia del Episcopado Dominicano es una institución. Aquí Monseñor Arnaiz escribió porque él vivió mucho el crecimiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano y dice que los estatutos definitivos de la erección oficial de la Conferencia del Episcopado Dominicano fue en el año 1962. Precisamente ese año fue que yo fui ordenado. Entonces, yo he ido creciendo de acuerdo también a la Conferencia del Episcopado, sin ser obispo. Son 56 años. Sí, 56 años de sacerdote, 56 años de la Conferencia. La Conferencia tiene 56 años. De modo que es una institución que ha cumplido su papel. Tiene la conferencia como no... Es importante que la gente se fije que cuando hablamos de conferencia no nos estamos refiriendo a una proclama, sino
una reunión de obispos que fue estable, que también responde a las necesidades del momento. De modo que, sobre todo en cuanto a la formación y a la espiritualidad de la iglesia, los presbíteros, los obispos, los seminarios, las vocaciones, la vida consagrada y los laicos. También tiene un departamento sobre la palabra y la liturgia, entendiendo por la misión, las obras misionales pontificias, el querigma, la catequesis, la liturgia, la doctrina de la fe, el ecumenismo, la Biblia, la comunidad, los congresos eucarísticos internacionales. También otro departamento de la familia. Claro, esto ha ido evolucionando, ha ido creciendo, vamos a decir, también se ha ido especializando y profundizando. Son instituciones muy serias y muy loables, compuestas por obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y sobre todo laicos. Exacto. Porque de la familia los laicos tienen la experiencia. Claro, cada uno de nosotros también pertenece a una familia. Exacto. Y uno recuerda, me gusta mucho la frase de Monseñor Pepén, cada uno es lo que de él hizo su familia, es decir, esos valores fundamentales. No es verdad que... Es cierto que sí. Me gusta mucho esa frase porque eso demuestra como la importancia que tiene el trabajo que uno hace en su casa, con sus hijos, el amor del padre hacia la madre, el amor de la madre y el padre hacia los hijos, el amor de los hijos también de obediencia, esos principios de oración, de fe, de respeto, de cariño, de amor, todo eso. Se aprende en la familia. Cada uno es lo que de él hizo su familia o lo que no hizo su familia. Exacto. También. Eso se refleja en la vida entera. De modo que también hay un departamento de educación, de colegios, de escuelas, de la formación integral humano-religiosa, de las universidades católicas, de la cultura y de la comunicación. Este programa forma parte también de la comunicación, porque lo que pretendemos es dar, vamos a decir, incursionar a través de los medios, como San Pablo también usaba los medios que había en su tiempo. No podía usar televisión porque no había, no se usaba radio, pero usaría algún fututo, alguna cosa, sí. En fin, la forma que había en ese tiempo de llegarle a la gente el mensaje de Cristo. Por eso habla Jesucristo también de que lo que ustedes han oído, vamos a decir, en el interior de su corazón, publíquenlo a través de los fututos, a través de los medios que dispongamos, y que el tiempo va evolucionando, va profundizando, exacto, va perfeccionando. Entonces también el Evangelio tiene que ir a esos medios. También la movilidad humana, los migrantes, porque al fin y al cabo la Biblia es el libro de los migrantes, porque eso fue narrando ese recorrido que durante muchos años y siglos fue dando el Espíritu Santo en el corazón de los judíos, en el corazón de todas esas personas. Y por tanto la movilidad humana, el turismo, los aeropuertos, el apostolado del mar, los santuarios también. Cada comisión está dirigida por un obispo. La juventud, sí, la familia, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero además existen comisiones episcopales integradas solo por obispos, como la mixta entre la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Cóndor, que es de la vida religiosa. El Pontificio Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y otras instituciones, entre las que se destaca por su tarea y misión el Instituto Nacional de Pastoral. Muy importante, porque tenemos que reconocer que la República Dominicana es un país pequeño y que la gente fluye de un sitio para otro. No tiene que, en un ratico, se va de Barahona a la capital, y vienen a estudiar a la universidad, todo eso. Entonces, todo eso corresponde a comisiones episcopales, sobre todo de las universidades, que ha crecido tanto. La Universidad Católica Madre y Maestra, exacto, la Universidad de Santo Domingo, sí, y también otras universidades, en Barahona, en San Pedro de Macorís, en Higüey, en La Vega, aquí también, la Universidad Católica, sí, todo eso.
y en Santiago, en Mao Montecristi, tantas otras universidades. De modo que, y además existen comisiones y el aporte a la sociedad. Muy importante que la institución de la Iglesia, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha aportado muchas iniciativas útiles a la Iglesia o a la patria dominicana, como es la creación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, obra de la Conferencia del Episcopado Dominicano. También el Instituto Nacional de Pastoral tiene mucha importancia. En cada diócesis hay un vicario de pastoral junto con el obispo, pero también el Instituto Nacional de Pastoral, de mucha importancia, que le da, no todos los países tienen esa organización. Aquí, gracias a Dios, como es un país pequeño, a pesar de que yo oía decir que pueblo pequeño, infierno grande, decían antes, ¿no, verdad? Como que los chiquitos siempre peleones, pero sin embargo, aquí en la República Dominicana hemos logrado esa institución de reforzamiento del trabajo pastoral, porque la gente trafica de un lado para otro, me refiero, se traslada de un lado para otro con facilidad y fácilmente viene uno al Santo Cerro, va uno a Higüey o lo que sea, y allí también uno puede encontrar respuesta a sus inquietudes espirituales. De modo que es importante el Instituto Nacional de Pastoral, el Instituto de la Familia, también tan importante, la familia. Cada uno es lo que de él hizo su familia. Ciertamente. Muy bien. Y el Centro de Asesoría e Investigaciones Legales, el Tribunal Eclesiástico Nacional, el Semanario Católico de Camino, es una obra de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Televida, Canal de la Familia, Cáritas Dominicana, y en solidaridad con las Cáritas parroquiales. Por tanto, un momento importante para la Iglesia Dominicana en estos años, en estos 56 años de la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue el primer concilio plenario dominicano. Hay una publicación ahí con los reglamentos de las parroquias, de las comisiones, de la familia, de la juventud, de todo eso. Muy, muy interesante esa publicación autorizado por la Santa Sede, para que haya siempre, no haya contradicción, sino unidad, al servicio de la unidad. También en el 1984, en esa asamblea plenaria de los obispos, tuvo la primera sesión del concilio plenario y en el 1999 fue publicado y puesto en vigencia el año 2000. De modo que es importante. También la conferencia sirve de puente ordinario en las relaciones con la Santa Sede, el Consejo Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el gobierno, la sociedad dominicana y los partidos políticos nacionales. Vale destacar también los pronunciamientos públicos de la conferencia. Importante para todos nosotros. Los pronunciamientos son las cartas pastorales, que todos los años, por lo menos una, sale el día 21 de enero, cada año. Y el 27 de febrero también. Y el 27 de febrero un mensaje, para ya de términos como más particulares. Social, sí. Sí. Qué bueno, Excelencia, que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Sí, que sí, Yolanda? ciertamente. Y no, hay cosas, por ejemplo, que la gente desconocía del trabajo que hace en la conferencia, y qué bueno que el programa La Voz del Obispo se haya tomado este momento para explicar todo eso y que la gente sea parte de lo que se está haciendo. No se muevan porque ya regresamos con más. En breve regresamos con La Voz del Obispo Antonio Camilo González. La Voz del Obispo llega a ustedes gracias a Hiper Vega Real, Ucatesi, Muebles Rufinos, Insecon Computadoras, Cooperativa Vega Real, Super Empo, Abonap, W Cruz Auto, Odalis Motors,
Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Continuamos con más de la voz del obispo Antonio Camilo González, hablando de este tema bien interesante que a mí me llama mucho la atención y de hecho me ha apasionado ya todos estos detalles que usted ha dado sobre la Conferencia Episcopal Dominicana. 56 años de vida de la Conferencia Episcopal Dominicana. Ya luego veía yo una foto ahí donde eran 2 o 3 y ahora son 20 y pico de obispos, Jesús Santísimo. Así es, sí. Es interesante destacar quiénes fueron los que formaron la primera conferencia del Episcopado Dominicano. Sí. Aquí está Monseñor Octavio Antonio Veras, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Monseñor Francisco Panal, que era el obispo de La Vega, Monseñor Juan Félix Pepén, obispo de Higüey, y Monseñor Francisco Reilly, Tomás Francisco Reilly, obispo de San Juan de la Maguana. Esos fueron los 5 que formaron, como los 5 dedos de la mano, pero que los 5 dedos están articulados siempre por una presidencia, no por, vamos a decir, para pavonearse uno de que soy el presidente, sino al contrario, para que haya unidad. Una cabeza también. Una cabeza y para que haya unidad. Monseñor, ¿quién era el presidente de la conferencia en ese tiempo? En ese tiempo, Monseñor Octavio Antonio Veras, que luego fue cardenal también, y fue por su labor, fue declarado como presidente ad vitam mientras viviera, Monseñor, sí. Y después también fue Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, también Monseñor Flores fue el tercer, vamos a decir, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Luego, Monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, también, Monseñor Nicanor Peña, y actualmente Monseñor Diomedes Espinal de León. En su momento también, por mucho tiempo, el señor cardenal Nicolás claro que sí, sí. Monseñor, el cardenal López Rodríguez, también un hombre muy entregado y muy consciente de su misión. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, y me da mucha alegría porque, es el crecimiento de la institucionalidad de la Iglesia, como muchos otros obispos han podido presidir o han llegado a presidir la Conferencia Episcopal Dominicana, como usted lo decía, no por mandar, sino por naturalmente darle seguimiento a la obra de la Iglesia, a la constitución de la Iglesia, que hay una cabeza. El cuerpo místico de Cristo, en todo cuerpo tiene que haber una cabeza. Exacto. Y aunque sean los miembros, la cabeza no lo puede hacer todo, pero coordina el trabajo para que haya unidad. Siempre, porque la Iglesia, una de las notas características es una, santa, católica y apostólica. Una por la unidad, santa por el Espíritu Santo, también católica, universal y también todas esas características importantes que tiene la Iglesia Católica. Yo tengo más que una inquietud, creo que estoy maravillada porque usted decía que dentro de la conferencia se han formado muchas instituciones que ahora dan servicio social al pueblo dominicano. Entonces, qué importante que la Iglesia no solamente evangeliza, sino también que hace trabajos sociales que le llegan a las personas y que se hace parte de las personas. Entonces, la conferencia se dedica mucho a esto. Sí, claro que sí. Hay un departamento muy fuerte que es precisamente el departamento de la acción social de la Iglesia, la caridad. La caridad, lo dice San Pablo, ¿no verdad? Aunque uno predique muy bonito y hable las lenguas de todos los pueblos, si le falta el amor y la caridad, de nada sirve. Lo dice San Pablo. Y Jesucristo nos invita también Él vino a salvar al hombre entero y a la sociedad y a la humanidad. Yo, en lo particular, a mí siempre me han gustado los medios de comunicación. Desde pequeño a mí siempre me han gustado los medios de comunicación y nada, y aquí estoy, también sirviendo. Y lo haces bien. Me queda más como o menos. Que Dios te ha dado, ¿no verdad? Un don especial. Sí, pero lo que pasa es que tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo, entonces ya es bueno, tanto hemos insistido en esto que bueno, igualdad. Entonces, a mí me llama mucho la atención también la manera de cómo la Iglesia hace comunicación. Sí. O sea, mira, vivimos un mundo, además de tener la oportunidad de trabajar en los medios de comunicación, pues he tenido también la oportunidad de acercarme a muchas reflexiones en torno a cómo se están viviendo los medios de comunicación en el mundo de hoy. Pero acercarnos a informaciones
de estudios concretos, de corte científico, o sea, qué está afectando la efectividad de la comunicación. Y a veces hay muchos elementos ahí que quizás no le hace bien a la comunicación secular, el pseudo apasionamiento, bueno, un sinnúmero de elementos. Pero a mí me llama mucho la comunicación de la iglesia, a lo interno y a lo externo. Sí. O sea, según como las disposiciones de Jesucristo, ¿no? Como lo manda el Evangelio, siempre cumpliendo cada elemento de la iglesia, primero la coordinación, segundo la comunicación a lo interno, después la misma comunicación de la iglesia a lo externo. Y a propósito de eso, quizás la gente conoce naturalmente, pero quizás no le presta mucha atención a que todos los años, en diferentes ocasiones, la Conferencia Episcopal Dominicana se reúne mensual. Sí. Pero también, no obstante eso, tiene una reunión plenaria, como usted lo decía, Excelencia, que también es bueno que la gente lo conozca y sea de dominio de la gente. ¿Qué hace la Conferencia Episcopal Dominicana? En las reuniones mensuales, pero sobre todo en estas reuniones plenarias, que se tiran una semana entera reunidos, como si no tuvieran nada que hacer, aún teniendo tanto trabajo dentro de su diócesis. Entonces, ¿qué hace la Conferencia Episcopal Dominicana en estas reuniones? Sí, bueno, la Conferencia del Episcopado Dominicano es una institución que responde al sentir de la Iglesia universal. En todos los países donde hay católicos, pues hay una conferencia ya de uno, si es pequeña, 2, 3, como aquí se comenzó con 5 o 6 obispos, pues ahora ya tiene más de 20 obispos. Interesante también ver los obispos que participan de la Conferencia del Episcopado Dominicano en la actualidad. Primeramente el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un hombre de unidad, un hombre que vibra en el corazón de la iglesia. Pero ahora ya el presidente de la conferencia es Monseñor Diomedes Espinal de León, el obispo de Mao. Sí. Porque de todas partes el corazón no está solamente en la cabeza, sino el corazón está también influyendo en los dedos, en los pies, todo. Sí, claro. Entonces, la diócesis de Mao es la sede del presidente de la Conferencia del Episcopado, de Monseñor Diomedes de León. Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, nuestro obispo. Sí, nuestro obispo, es el vicepresidente de la conferencia. Y el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Acosta. A veces la gente cree que como el presidente es el arzobispo de Santo Domingo, pero puede ser que sea en un momento dado, pero no necesariamente. Sí, porque lo ha sido el de Santiago, ahora lo es el de Montecristi. De Mao, sí, exactamente. Sí. Y antes fue Monseñor de Higüey, Monseñor Nicanor Peña también, sí, que lo hizo muy bien. Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, también es parte de la conferencia, como arzobispo de Santiago. Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan de la Maguana, también sí, muy destacado, muy pastoral, tiene mucha incidencia, Monseñor Grullón, lo felicitamos, y ha entregado su vida a la pastoral, un buen pastor, sí, buen pastor. También Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, obispo de Higüey, del Santuario de la Virgen de la Altagracia. Que recientemente también cumplió 50 años de vida sacerdotal. Vamos a darle un aplauso, Monseñor. Sí, una cosa. Y una felicitación cariñosa especial a Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez en sus 50 años. Que siempre que nosotros hemos querido ir a hacer un programa sobre la Altagracia todos los años, él deja todo lo que tiene que hacer para recibirlo. Sí. O sea, que la verdad que estamos muy agradecidos de Monseñor Nicanor y por eso yo no podía faltar también en esa celebración de sus 50 años, con mucho cariño. Y me tocó estar allá en el santuario, en la basílica, junto a Monseñor Nicanor Peña. También Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de Puerto Plata, un obispo joven, pero ya de experiencia. Que recientemente cumplió años de vida sacerdotal. De vida sacerdotal. Todos los años cumplimos años. Sí. Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez, obispo de Baní, también mucha incidencia. Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de San Francisco de Macorís, forman parte de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona. Sí. Y también Monseñor Santiago Rodríguez,
obispo de San Pedro de Macorís, obispos jóvenes, son los últimos obispos que se han nombrado. Monseñor Valentín Reynoso Hidalgo, misionero del Sagrado Corazón, obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros. Monseñor Ramón Benito de los Ángeles Fernández, obispo auxiliar de Santo Domingo y secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. También Monseñor Jesús Castro Marte, obispo auxiliar de Santo Domingo. Monseñor Faustino Burgos Brisman Paul, obispo auxiliar de Santo Domingo. Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros. Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, salesiano, obispo emérito de Barahona. Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Monseñor Rafael Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona. Y Monseñor Pablo Sedano, obispo auxiliar emérito de Santo Domingo. Y el último, yo, Antonio Camilo González, obispo emérito de La Vega. Contento de servirle a Dios y contento también de seguir trabajando en la iglesia hasta la última respiración y hasta la última gotica de sangre. Sí, es interesante, monseñor, es interesante, la verdad. Bueno, como diría monseñor, claro, como dirían por ahí popularmente, los 5 que arrancan este negocio, y ahora son 20 y pico, o sea, la verdad que muy contento. Y la trayectoria que han tenido. Y monseñor, a mí me llama la atención que uno diría, entonces, el país es pequeño, pero ¿cuál es el polo donde se concentran más las vocaciones para la coordinación de la iglesia? Por ejemplo, la vocación es madura en este sentido, pero no, ahí todos esos obispos son de distintos lugares del país, o sea, unos que son de Higüey, otros que son de Santiago, otros que son de aquí, de La Vega. De La Vega, sí. Óyeme, de Santo ahí se ve la Domingo. unión, ahí y se de ve la unión. Salcedo también. Y de Salcedo a usted, sí. Monseñor Polanco también. Monseñor Polanco, o sea, que Monseñor estamos... Rafael Felipe. Rafael Felipe. Monseñor, el obispo de nosotros. Monseñor Jesús María de Jesús Moya, son de Villatapia. Pero Monseñor Rodríguez, el obispo de nosotros, que es de Samaná, de por allá. Exactamente. Sí, la verdad que de Sánchez Samaná, la verdad que nosotros estamos más que contentos, para, bueno, naturalmente es un programa que es la esencia, es lo que hace inclusive que nosotros podamos ser lo que somos, la voz del obispo, para poder nosotros llevar a cabo esta misión en la iglesia. Y hay algo que me fortalece un poco y es ver que la conferencia y los obispos le han dedicado tanto tiempo y con la sabiduría de la iglesia a educar a través de los medios de comunicación. Y qué importante, porque es algo que arropa mucho a la población y que uno está atento a lo que se dice a través de los medios. Entonces, qué importante que la iglesia haya asumido el papel de poder llevar la evangelización a través de los medios. Y lógicamente, porque fue Jesucristo que le dijo cuando se despidió de los apóstoles para subir al cielo, como mi Padre me mandó a mí, ahora yo lo mando a ustedes. Así Reciban el Espíritu Santo, naturalmente. El Espíritu Santo, tenemos que abrirnos nosotros al Espíritu Santo, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno poder compartir todas estas gracias de Dios y la misión. Vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estaré con ustedes todos los días a través del Espíritu Santo. Y que vino en Pentecostés y que a través de los sacramentos, la imposición de las manos que recibe el obispo por mandato del mismo Jesucristo, pues entonces también se va extendiendo ese mensaje y esa vocación. Qué bien, qué bien. La verdad, monseñor, que bueno, el tiempo se va rapidísimo. Ya quiere decir que hemos acabado casi el programa, naturalmente. Y nos queda mucho por decir todavía. Esperamos que podamos ofrecer más adelante un programa. Y mira, a mí me llama mucho la atención porque hablar de la Conferencia Episcopal Dominicana, hablar de la Iglesia Católica en República Dominicana y en América, hablar del surgimiento, de no solamente de la fe, sino en todos los niveles, en todas las dimensiones. La Iglesia fue la que hizo posible que nosotros seamos el continente que somos, a la altura que somos. Porque naturalmente la corona católica, lo primero que insistió en que cuando vinieron los colonizadores, que vino Colón, es que allí vaya también la fe. O sea, que no solamente es
se descubrió, también la fe, que se infunda la fe. Y yo quiero destacar también que no es solamente los obispos y los sacerdotes, sino también las religiosas, las mujeres, un papel importantísimo en la vida comunitaria, aquí hasta entre nosotros. Sí. Aquí tenemos la representación de la mujer. De modo que es importante la oración en los monasterios, porque todo trabaja a base del Espíritu Santo. Exacto. Y el Espíritu Santo se invoca en la oración. Y hay monasterios y las comunidades religiosas que trabajan en las escuelas, que trabajan en los colegios, que trabajan con los enfermos, pero es con un espíritu de oración. Ellas nos están ayudando. Y por eso las vocaciones también se suscitan a través de la oración. El mismo Jesucristo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y a cuál es la solución que insinúa Jesucristo? Pídanle al dueño de la mies, que es Dios, que mande obreros para recoger la cosecha. De modo que necesitamos la oración de todas las viejitas de la iglesia también. Eso es importante. Sí, yo siempre le he aconsejado a los padres, cuando usted lo nombra de párroco en una parroquia, a lo mejor ve una viejita ya titiritaña, pero usted no sabe lo que esa mujer ha hecho en su pasado, como vamos a decir, de entrega, de servicio, de amor, de testimonio. De modo que toda esa gente son importantes. Yo me gozo cuando yo voy a cualquier celebración y digo, yo vine a quererlo a ustedes, porque lo merecen, lo merecen. Así es, Monseñor. Qué bueno es aprender y sobre todo enriquecernos de todo lo que hace nuestra Iglesia Católica. Ustedes siguen con nosotros porque en breve regresamos con mucho más aprendizaje para cada uno. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. La voz del obispo llega a ustedes gracias a Hiper Vega Real, Ucatesi, Muebles Rufinos, Insecon Computadoras, Cooperativa Vega Real, Superempo, Abonap, W Cruz Auto, Odalis Motors, Una mujer con una idea puede hacer algo extraordinario. Hay muchas de ellas que dedican su vida a mejorar la vida de otras personas, a transformar comunidades, a generar cambios reales en la sociedad. Mujeres que no descansan hasta que hacen realidad sus sueños de bien común. Y gracias al premio Mujeres que Cambian el Mundo, el trabajo de más de 300 mujeres no ha pasado desapercibido. Mujeres que han cambiado la vida de miles y miles de personas. De esas, 30 hemos sido reconocidas, 10 por cada edición. Esto sin duda motiva a otras a poner alma, talento y energía en sus buenas ideas. Mujeres como tú, mujeres como yo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, 4ª edición. Banco BH de León. Mejora tu mundo. Ya estamos de vuelta. La voz del obispo Antonio Camilo González. Continuamos con más de la voz del obispo Antonio Camilo González. Señores, aunque en la parte final, pero contento de nosotros poder conversar un poco, conocer un poco la institucionalidad de nuestra iglesia dominicana a través de la composición de quienes la dirigen naturalmente, la Conferencia Episcopal Dominicana. Y qué bueno también nosotros que podemos aprovechar este espacio final para agradecer a los medios que se unen para transmitir y retransmitir este programa de la voz del obispo Antonio Camilo González. Y en pantalla están los medios. Ahí vemos La Voz de María como canal matriz, vemos también a Microvisión Canal 10, la mejor cara de los veganos. Vemos también a Punta Cana TV, una televisión totalmente diferente para todo el este, para todo Higüey y esa zona. Y también vemos ahí el canal 25, vemos también con nosotros Renacer en el Espíritu
Y vemos también Coral 39 de la familia Corripio, que nos hace estar presente en todo el territorio nacional, televisión a nivel nacional. También con nosotros la Radio Santa María, Estudio 97.9, y también con nosotros Radio María en los Estados Unidos. Para todos los Estados Unidos, La Voz del Obispo transmite todos los jueves a las 8 de la mañana. Así que nosotros contentos de poder llevarle a ustedes una vez más una entrega a través de tantos medios, Monseñor, y es el espacio final para nosotros poder agradecer a tantos que hacen posible que la conferencia sea como yo creo que la gente principal para que haga posible que la gente sea primero Jesucristo, pero en la persona de Cristo, el Santo Padre, el Papa. El Santo Padre, porque al fin y al cabo, todo está también conectado con el Santo Padre. Él es la cabeza visible de la iglesia. Exacto. El sucesor de los apóstoles y el sucesor de Pedro, exacto, que le da, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El Papa tiene que apacentar a los corderos, es decir, a los obispos, pero tiene también que seguir apacentando al pueblo de Dios, a través de todas esas manifestaciones que toda la semana el Papa está dando y interesándose por los problemas de la humanidad. Por eso le pedimos a Dios Todopoderoso. Pero espérese, Monseñor, es bueno decir algo. El Papa, naturalmente, en distintas ocasiones, ya cada periodo, recibe la Conferencia Episcopal Dominicana y a toda la conferencia, pero en este caso la Conferencia Episcopal Dominicana. Y en la última visita límina, el Papa dispuso que se abran todas las puertas del Vaticano para que la República Dominicana y el mundo conozca qué se hace en una visita límina, y por primera vez le dieron ese privilegio a los medios de comunicación católicos de la República Dominicana para que transmitan esto, o sea que también esto es, seguimos siendo primicia, seguimos así siendo... es, y tú que tuviste parte de esa primicia, pues habla un poquito sobre eso. No, fuimos un grupo de personas, sobre todo coordinados por un grupo de la misma conferencia. Sí, de la conferencia, el grupo de periodistas de la conferencia, Michelle a la cabeza, y fue Cheri con nosotros, Cheri que fue en tenis. Cheri fue y vio al Papa en tenis. Cheri es parte del equipo de nosotros y yo siempre voy a recordar ese momento. ¿Marcó diferencia? Un momento memorable, No, y fue una experiencia única, Monseñor. Y nosotros estamos contentos, agradecemos al Santo Padre, el Papa Francisco, pero también agradecemos naturalmente a quien hace posible que todo esto sea, naturalmente Jesucristo, que nos da la fuerza y nos invita a colaborar en su misión. Por eso vamos a terminar este encuentro, esta comparecencia con el pueblo de Dios, en la República Dominicana y en el mundo, a través de una oración. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos, a través de la iglesia, a través de cada persona, hombre, mujer, joven, adulto, anciano, enfermo, sano, y te pedimos que nos bendigas a todos nosotros, y la gracia nos acompañe. Como tú mismo dijiste, Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ruéguenle al dueño de la mies que mande obreros para recoger las cosechas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Será hasta una nueva entrega de La Voz del Obispo Antonio Camilo González. Producciones Camilo presentó